Bien, hola, bienvenidos a Conclusión TV. En esta oportunidad volvemos a hacer una entrevista. Hoy nos vamos a enfocar más en el escenario argentino, en el escenario local. Y bueno, lo excluyente desde hace algún tiempo en la Argentina es el asunto económico. Con COVID, sin COVID, la economía está en el centro de las miradas. Argentina atraviesa una recesión bastante profunda, ya lleva más de 2 años, lo que recuerda a inicios de siglo y fines del siglo pasado, en el que también la sociedad, la economía atravesó una recesión muy profunda que generó distintas cosas justamente en la sociedad y provocó también otras. Para analizar ese escenario ya estamos en comunicación con Alex Roig. Es sociólogo y además de una nutrida trayectoria académica y en distintos ámbitos. Él es originalmente francés y se ha visto atraído sin duda por el encanto argentino. Está radicado en el país desde hace un tiempo. Soy secretario académico en la Universidad de San Martín. Ya estamos en comunicación con él en Buenos Aires. Ya mismo lo saludo para no demorarlo. ¿Qué tal, Alex? Para simplificar el nombre, ¿cómo le va? Muy bien, buen día, Facundo. Muy bien, bueno, me alegro que así sea. Y para comenzar ya nomás a charlar, me parece que si vamos a hablar de lo que es la economía, no puedo no comenzar teniendo una misión del Fondo Monetario en el país, revisando las cuentas y para llegar a un nuevo acuerdo con el gobierno argentino. Comenzar por eso, digamos, preguntarle por ahí, por los términos en los que se está hablando de ese acuerdo, algunas señales de austeridad del gobierno argentino, es cierto, compensadas también con otros anuncios, pero señales de austeridad. Al fin, ¿cómo está viendo ese escenario con el fondo? Bueno, la negociación con el fondo seguramente se estire un poco más de lo que estaba previsto. Se está hablando de que el acuerdo llegue más bien por ahí en febrero. Probablemente debido a los cambios políticos demorados en Estados Unidos. Gran parte de los acuerdos con el FMI implica un diálogo con el Tesoro norteamericano, así que calculo que seguiremos hablando del acuerdo con el FMI un rato más, y a su vez, digamos, claramente estamos en un contexto de restricción fiscal muy fuerte. Y yo creo que hay que poder distinguir entre la restricción y el condicionamiento, ¿no? En el sentido de que tenemos una restricción heredada del gobierno anterior, con un país sobreendeudado históricamente, y hay que hacer frente, digamos, hay varias estrategias para hacer frente a esa situación. Una es encontrar una forma de pagar sin ahogar la economía, pero eso es una restricción, digamos, una precondición que se impone al gobierno. Otra cosa son las condiciones, las condicionalidades que en general esos acuerdos con el FMI ponen sobre la mesa. Y yo creo que es importante poder distinguir las dos cosas, porque la restricción es fuerte, y lo vemos, digamos, en la capacidad de gasto del gobierno, pero el gran punto es cómo vamos a poder negociar las condicionalidades, ¿no? Te doy un ejemplo, es la diferencia entre encontrar equilibrios fiscales desde la recaudación o encontrar equilibrios fiscales desde la disminución del gasto, ¿no? Claro, es decir, hoy Argentina tiene un déficit fiscal gigante y la pregunta, o sea, que hay que reducirlo, no hay dudas, nos lo diga el fondo o no. La cuestión sería si lo hacemos recaudando más, o sea, teniendo más ingresos, o gastando, o recortando los gastos, básicamente. Sí, yo no diría que no diría que el problema es el desequilibrio fiscal, porque no es tan grande como se dice, por lo menos en mi opinión, sino que la restricción es grande. ¿Por qué? Porque vos finalmente, si querés acceder a algunos mecanismos financieros internacionales, tenés que acordar con el fondo. Claro. Si querés acceder a esos mecanismos, podríamos perfectamente vivir como proponía Aldo Ferrer, de lo nuestro y desconectarnos de la economía internacional. Es un camino, claro, un camino arduo, y la gran pregunta es una pregunta política más que económica, es si la sociedad acompañaría esa decisión. Yo creo que la hipótesis del gobierno es que la sociedad no acompañaría una decisión de aislamiento,
y que por ende hay que acordar con los actores financieros internacionales, eso implica acordar con el FMI, y eso implica asumir una restricción. No, dígame, termine. No, ahí solamente, entonces el problema no es que en absoluto hay demasiado déficit fiscal, el problema es que hay una relación de fuerza que hace que nos restringe fiscalmente. El tema es que una cosa es que se limite la restricción a lo fiscal, o sea, que acordemos con el FMI, digamos, que va a haber equilibrios fiscales. Otra cosa son los condicionamientos, ¿no? Cuando te dicen, bueno, para que tengas esos equilibrios fiscales, entonces tenés que hacer esto, aquello, lo otro. Claro. Nosotros tenemos que, un buen acuerdo sería un acuerdo con pocas condiciones. Bien, y algo de lo que decía en esa respuesta me da el pie, digamos, para la siguiente pregunta, para repreguntarle respecto a ese acuerdo. Recién se hacía mención a las restricciones o al margen más bien por el lado económico. Y en el frente político, digamos, ¿cómo está el Frente de Todos para encarar esa decisión de, en este caso, decir, bueno, la sociedad no acompañaría esto, entonces hay que dar, sí, por ahí ciertas señales, si se quiere, de austeridad o hacer ciertas cosas que por ahí incomodan a aliados políticos o a actores políticos o a partidos o a movimientos que integran el Frente de Todos? ¿Cree que eso es así o cómo puede sobrellevar esto el Frente de Todos? El oficialismo, básicamente. Creo que ya mostró una señal con el hecho de que se haya votado en diputados la ley por el impuesto a las grandes fortunas. Porque finalmente ese es uno de los caminos posibles para no pensar la restricción desde el ajuste fiscal, sino desde el aumento de la recaudación. Entiendo que ese es el camino también que quiere establecer Guzmán, porque la economía argentina, la realidad de la economía argentina no es una realidad de un salario a $100 por mes o de un PBI por habitante de $6.000 por mes, como estamos ahora. Piense, cuando nosotros, hay una realidad económica que tiene que ver con cierto tamaño de su riqueza. ¿Y cuál es la riqueza de un país? Es básicamente su capacidad productiva, ¿no? ¿Y qué es la base de su capacidad productiva? Básicamente su fuerza de trabajo. Entonces, cuando uno dice que hay $6.000 per cápita de riqueza, cuando estábamos en $15.000 per cápita antes del inicio del macrismo, lo que estamos diciendo es que básicamente el macrismo destruyó la riqueza de este país, destruyendo el valor de los salarios de este país. Entonces, ahí hay como un camino fundamental que es mejor redistribución fiscal, pero sobre todo recuperación del salario para recuperar la riqueza. Bien, y eso yo creo que eso sí es un eje de tensión, me parece, ¿no? Claro. Entender que la riqueza está en el trabajo y no en las grandes fortunas. Las grandes fortunas no es la riqueza del país. La riqueza del país es el salario de los trabajadores. Eso es lo que hay que entender. Bien, y pensando en eso, ¿cómo está hoy? Porque, bueno, mencionaba antes lo de la recesión, que por ahí mes más, mes menos, al ir a la estadística, pero estamos sin duda con una economía, digamos, que no crece hace por lo menos 2 o 3 años. ¿Eso cómo se ve en este momento? Esa fuerza de trabajo, esa capacidad productiva en la que, tras algunos años en los que se ha valorado muchísimo más por ahí lo que es una fase especulativa o financiera de la economía, en vez de eso, ¿cree que digamos, se está yendo en un camino por ahí de revalorizar esa fuerza de trabajo y esa capacidad productiva y que esto se puede efectivizar en el corto plazo? Yo creo que sí, que esa es la voluntad del presidente. Estoy seguro que es la voluntad del presidente. Estoy seguro que es la voluntad del ministro de Economía, Guzmán. Me parece que el gran problema que tenemos ahí es que la sociedad tiene que volver a convencerse de que la riqueza está en el trabajo. ¿Por qué insisto con esa idea? Porque si no, terminamos teniendo debates sobre si le ponemos un impuesto a las grandes fortunas o no, con el temor de que se vayan del país o que no inviertan, ¿viste? De lo que nos dicen cuando critican eso.
Y la verdad es que la verdadera reactivación es por el trabajo. Por el trabajo y por la producción. Y digo eso no solamente en términos de un deseo político, porque por ahí algunos podrían escucharnos y decir, bueno, otro peronista más que habla de producción y de trabajo. Yo en este punto les diría a los compañeros y las compañeras que no están convencidos de esto, que ya no hay muchas alternativas. Y ahí voy a tu pregunta sobre el margen social. Porque el nivel de hartazgo que hay en la población argentina y en las poblaciones mundiales, hay que estar mucho más atento a lo que, digamos, el sector más que defiende más las opciones más neoliberales no se termina de dar cuenta de ese nivel de tensión. Hasta ahora, todos los gobiernos que han tenido elecciones desde el inicio de la pandemia han perdido. Se están multiplicando los gobiernos que pierden a medio término y que no renuevan mandato. Es una señal fuerte. Tenemos, digamos, y es una señal de un levantamiento, por lo menos en América Latina, de la población, que es un levantamiento por izquierda. Claro. No es un levantamiento por derecha. Digo, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, son señales muy fuertes para nuestro continente. Y lo que pasó de cierta manera en Estados Unidos, con las características que tiene Estados Unidos. Entonces yo creo que no hay mucho margen. No hay mucho margen para tener otra política que no sea reactivar el país desde el trabajo y la producción, les guste o no a los especuladores. ¿Es eso o un conflicto social tremendo? Bien, y yo sé que es una pregunta, digamos, más compleja, pero bueno, antes de que nos quedemos sin tiempo, no quiero dejar de preguntárselo, aunque sea para abrir la puerta, y es un tema que seguramente a futuro podemos profundizar. La vicepresidenta Cristina Kirchner lo ha mencionado en una carta que publicó hace poco, y bueno, es una actriz relevante de la política de por sí, pero es un tema que sobrevuela, que es el tema del dólar y la economía bimonetaria. Ella lo menciona como un problema en su carta. Yo pregunto si bien se entiende porque ella hace alusión al problema que esto genera en la economía, si no es posible, digamos, una vez que esos dólares ya están aquí, porque la gente los tiene, más allá de los especulativos, de los capitales golondrina y demás, sino los que tiene la gente por ahí guardados, se dice burdamente en el colchón, si eso no se puede de alguna manera volcar hacia la inversión y utilizar, digamos, ese problema, esa economía monetaria a favor. Mira, el problema está y está reconocido por varios actores, no solamente por Cristina. Digamos. Unas semanas antes, Federico Pinedo relanzaba mediáticamente un proyecto que él había presentado en sus últimos días como presidente del Senado, donde decía que había hacer otra moneda, y esa otra moneda era una especie de convertibilidad con una canasta de monedas, ¿no? O sea que el problema monetario está sobre la mesa. Y está sobre la mesa puesto por distintas fuerzas políticas, ¿no? Ahora, el punto es que la moneda representa justamente la riqueza, la forma en la cual uno valora las cosas. Entonces, la moneda es un conjunto de reglas, ¿verdad? Para que se entienda, digamos. Vos podés hacer reglas que favorecen un tipo de riqueza o reglas que favorecen otro tipo de riqueza. Entonces, en consonancia con lo que decía anteriormente, claramente tenemos que cambiar las reglas monetarias. Tenemos que hacer reglas monetarias a favor de los trabajadores. ¿Eso por qué? Porque es a favor de la riqueza. Bien. ¿No? En esa cadena, digamos, de una reflexión económica. Trabajo, producción, riqueza. Moneda, necesitamos una moneda que favorezca esa secuencia. La moneda que tenemos hoy en día es una moneda que favorece la agroexportación y gran parte del negocio financiero. Entre otras cosas porque efectivamente está muy atada al dólar. El tema, y ahí hay varios debates, ¿cómo se hace para valorizar una moneda nacional? Hay algunos que piensan que eso pasa por el consumo, es decir, hacer una moneda que favorezca el consumo. Nosotros pensamos que hay que hacer una moneda que favorezca el trabajo, la producción y el ahorro. El consumo viene después. Entonces ahí es muy importante porque en relación a lo que vos decís, muchos de los argentinos y las argentinas tienen ahorro en dólares, no porque estén atravesados por una lógica imperialista, ni que sean traidores, nada por el estilo, sino porque es la única herramienta que tiene a disposición para
poder proyectarse en el futuro, porque ese es un ahorro, es una proyección sobre el futuro. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es proponer herramientas que nos permitan proyectarnos en el futuro desde lo monetario. Esto es una forma de salir del bimonetarismo y entrar en una moneda que esté acorde con los deseos de la clase trabajadora. Porque el ahorro es un gran deseo de la clase trabajadora. Y me parece que a veces la clase política se concentra solamente en la dicotomía entre consumo o finanzas, ¿no? Una derecha que piensa que lo único que vale es la especulación y la finanza, y un progresismo que piensa que lo único que vale es el consumo. Bueno, yo creo que hay una tercera posición, que es que lo que vale es la producción y el ahorro, y que gran parte del deseo de los argentinos y las argentinas pasa por ahí, y que el consumo es una consecuencia posterior. Perdón, y eso es un tema, perdón que me extienda, pero No, es un tema también central en lo político, porque finalmente cuál es el sujeto, quién ponemos en el centro de la economía, es también quién ponemos en el centro de la política. Entonces, si vos económicamente vas a valorizar el trabajo, la producción y el ahorro, el sujeto político es el trabajador, el productor y el ahorrista. Si vos pones en el centro del sujeto político al consumidor, ya hemos tenido la experiencia de cómo funciona políticamente el consumidor. El consumidor termina defendiendo intereses muy particulares. Nos pasó en Brasil, nos pasó en Argentina. Entonces creo que es clave que cambiemos el eje de la política monetaria para poder cambiar el eje del sujeto político, que es clave para transformar el país. Está claro, está claro. Me parece que es muy importante esa respuesta y me quedo con esa respuesta para dejar la puerta abierta para un futuro diálogo en el que quizá podemos estar profundizando y otros conceptos que van a ser muy interesantes, si te parece, de acá a algunas semanas, y vemos también cómo avanza este escenario. Alex, ¿te parece? Claro, siempre a disposición. Bien, un detalle cortito apenas antes de cerrar, que me quedó la duda, quizás a título más de color. Si tenés que decir una cosa que te invitó a quedarte en Argentina, ¿tiene que ver con lo personal o hay algo del país que vos decís, no, mira, vi esto de Argentina que a mí me hizo quedarme acá? Mira, la vida universitaria es única. Yo como universitario, digamos, no cambiaría de sistema universitario. Es uno de los últimos sistemas universitarios de gratuidad y de inclusión masiva que hay, donde aparte, digamos, hay una avidez intelectual entre los estudiantes que es fabulosa, y eso para mi oficio es clave. Y lo segundo es el peronismo, porque el peronismo sigue siendo el portador de un proyecto de transformación radical de la sociedad, y tampoco hay muchos lugares en el mundo donde sigue habiendo una ideología política que no baja los brazos. Entonces, la verdad, entre la vida política y la vida universitaria, la Argentina para mí es un lugar bendito. Bien, muy bien. Me quedo con esa respuesta y dejamos la posibilidad abierta para el futuro. Lo despedimos a Alexandre, le reitero el agradecimiento por la comunicación y bueno, nos encontramos nosotros la próxima en Conclusión TV. Me parece que ha sido una charla muy interesante para pensar la actualidad, que retomaremos obviamente en el futuro cercano y en la continuidad informativa del diario Conclusión. Nos vemos la próxima en Conclusión TV. Muchas gracias.